Hola, 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 bienvenidos de vuelta al canal. Si es la primera vez que caen por acá, qué bueno, porque hoy vamos con todo. Hoy vamos a ver la farmacología de analgésicos y opioides. Vamos a ver cómo tratamos eso que todos hemos vivido en carne propia, el dolor. ¿Cuántas veces no han agarrado una pastilla de acetaminofén sin pensarlo dos veces? O se han preguntado por qué le mandan ibuprofeno para la inflamación, pero no para el dolor de cabeza. Sí sirve para eso también, pero vamos a entenderlo mucho mejor al final del video. Vamos a hablar hoy desde el humilde acetaminofén hasta los fármacos más poderosos y más malentendidos de la medicina. Vamos a entender cómo funcionan y qué pasa cuando se usan mal. Así que esto va a estar muy bueno. Empecemos con una diferenciación importante. ¿Cuál es la diferencia entre anestesia y analgesia? Son dos cosas distintas, aunque ambas tienen que ver con no sentir dolor. La anestesia bloquea todos los nervios, no sientes dolor, no sientes frío, no sientes calor, no sientes nada. Es una pérdida general de la sensibilidad. Cuando el dentista te pone una inyección y de repente sientes que te colgó la mitad de la cara, esa es anestesia local. La analgesia, en cambio, es más selectiva. Te suprime específicamente la sensación dolorosa, pero tú sigues pudiendo sentir otras cosas como calor, frío, presión. Se dice acá que hay pérdida de la algesia, que es la capacidad de percibir el dolor. Los analgésicos entonces son los medicamentos cuyo objetivo es producir analgesia, o sea, reducir o eliminar el dolor sin necesariamente bloquear el resto de la sensibilidad. Y acá viene algo que muchos no saben. No todos los analgésicos funcionan igual, porque el dolor no es solamente una señal que viene de acá para allá. Es un proceso complejo que involucra la inflamación, las prostaglandinas, los neurotransmisores y los receptores en el sistema nervioso. Dependiendo de en qué punto de este proceso actúa el fármaco, vamos a ver los distintos tipos de analgésicos. Entonces, los analgésicos se dividen en tres grandes grupos, y esta clasificación es muy importante para entender todo lo que viene. Empecemos con los analgésicos antitérmicos puros. Estos solo tienen acción analgésica y antipirética que bajan la fiebre. El representante máximo de este grupo sería el acetaminofén, que también lo pueden conocer como paracetamol. Los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, o mejor conocidos los AINES, tienen acción analgésica, antipirética, antiinflamatoria y antiagregante plaquetaria. Acá encontramos los medicamentos como el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno, el meloxicam, la nimesulida, el calecoxib, el piricoxab, la indometacina y pues muchos más. Son el grupo más grande y el más usado. Y los opioides se unen a los receptores específicos en el sistema nervioso central y bloquean la conducción del dolor. Estos son los más potentes. Acá estarían la codeína, el tramadol, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, la buprenorfina y varios más. Vayamos grupo por grupo. El acetaminofén, ¿qué es exactamente? En muchos países también le llaman paracetamol y es técnicamente un AINE, pero con una estructura química diferente al resto del grupo. Por eso muchos los clasifican aparte, como un analgésico antitérmico puro. Sus propiedades son únicamente analgesia y antipirética. Reduce el dolor y baja la fiebre, pero no tiene el efecto antiinflamatorio significativo. ¿Por qué? Vamos a ver. El acetaminofén es un inhibidor no selectivo de la ciclooxigenasa, la COX-1 y la 2. Pero con un truco particular, no inhibe directamente la enzima, sino a los peróxidos que actúan como los cofactores de la COX. Sin su cofactor, la enzima no puede trabajar, obviamente. Al inhibir la COX, se bloquea la conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas. ¿Y eso por qué importa? Porque las prostaglandinas son las culpables de varios problemas, como que generan la fiebre, sensibilizan los receptores del dolor y participan en la inflamación. Para ejercer su efecto antipirético, actúa a nivel central, especialmente en el hipotálamo, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas E2 y reduciendo la sustancia P y el glutamato, que son los neurotransmisores que promueven la fiebre. Esto genera una vasodilatación periférica, llega más flujo sanguíneo a la piel, hay sudoración y pérdida de calor y así se baja la fiebre. Para cumplir el efecto analgésico, inhibe la síntesis de prostaglandinas también en el sistema nervioso central y bloquea los neurotransmisores necesarios para conducir el dolor. A nivel periférico, disminuye la sensibilidad de los nociceptores. ¿Y por qué no es antiinflamatorio? Bueno, en los tejidos inflamados, la concentración de los peróxidos es muy alta. Como el acetaminofén actúa inhibiendo los peróxidos de baja concentración cuando estamos en zonas de mucha inflamación, simplemente no es suficientemente efectivo para contrarrestar toda la carga oxidativa. Por eso su actividad antiinflamatoria es prácticamente nula. Si tienes una articulación inflamada, el acetaminofén te quitará el dolor, pero no podrá atacar el proceso inflamatorio en sí. Y veamos la farmacocinética, o sea, cómo va a viajar en el cuerpo. Se administra principalmente por vía oral y se absorbe muy bien en el tracto gastrointestinal, alcanza las concentraciones máximas entre los 30 y los 60 minutos. Tiene una vida media de aproximadamente 2 horas y se distribuye ampliamente en todos los tejidos, excepto en la grasa. Su unión a proteínas plasmáticas es baja, como de 10 a 12, lo que es menor que otros AINES.
Aquí está el detalle importante. Al absorberse llega al hígado, donde la mayoría, el 90 al 100%, se conjuga con los ácidos glucurónico, el ácido sulfúrico y la cisteína para volverse más hidrosoluble y así secretarse en la orina. Hasta ahí todo bien. El problema viene con el 2 al 10% restante, que sigue una vía diferente. Este se oxida por el sistema enzimático CYP450, específicamente CYP2E1, y genera un metabolito muy reactivo que se llama NAPQI o la N-acetilbenzoquinina. En condiciones normales, el glutatión hepático puede neutralizar este NAPQI y lo transforma en ácido mercaptúrico, que se excreta sin problema. Pero ¿qué pasa cuando lo tomas demasiado? Con dosis excesivas, como mayor de 10 a 15 gramos al día, las reservas de glutatión y de las proteínas que participan en la conjugación que lo neutralizaba se agotan y el NAPQI se acumula y actúa como radical libre, dañando macromoléculas como las proteínas y los lípidos. El tipo de daño es enzimático, estructural y metabólico, lo que llevaría a una muerte celular en los hepatocitos y produciría una necrosis hepatocelular y necrosis tubular aguda, terminando finalmente en falla hepática, falla renal aguda e incluso en casos graves como hipoglucémico. El antídoto para esto es la N-acetilcisteína, que aumenta la reserva de glutatión y de los cofactores de conjugación para así ayudar al cuerpo a metabolizar el fármaco. Y ojo, esto no es solamente para suicidios ni personas que se pasan de copas. Hay personas que toman acetaminofén de forma crónica en dosis altas o que lo combinan con alcohol y el riesgo hepático es muy de verdad. ¿Qué ventajas tiene el acetaminofén? Bueno, no produce intolerancia gástrica ni tiene efectos antiagregantes plaquetarios. Por eso es el analgésico de elección en mujeres embarazadas, en las lactantes, en personas con úlceras gástricas y pacientes anticoagulados. Es el más seguro en términos de efectos secundarios cuando se usa correctamente. Tiene varias presentaciones, puede venir en gotas, en jarabe, en tableta, usualmente es 500 miligramos, o también en polvo, granulado o supositorio. Para los adultos se recomienda que se tome cada 4 a 6 horas y para los niños 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas o 10 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Usualmente se les da en jarabe. ¿Qué interacciones tiene el acetaminofén? Bueno, con los anticoagulantes como warfarina y acenocuramarol, el uso concomitante puede aumentar el efecto del anticoagulante y así aumentar el riesgo del sangrado. Con anticonvulsivos como fenitoína y carbamazepina, estos son poderes inductores enzimáticos hepáticos, entre los que estos harían sería que incrementarían la actividad de las enzimas del hígado que metabolizan al acetaminofén, entonces bajarían su acción. Y el uso concomitante con el clorafénico puede interferir en el metabolismo hepático de ambos fármacos. La cafeína potencializa el efecto del acetaminofén, por eso muchos analgésicos comerciales combinan ambas sustancias. El metronidazol inhibe al aldehído de la deshidrogenasa, lo que puede afectar también el metabolismo, y los cítricos y el CYP3E4 también participan en su metabolismo. Ahora vamos a hablar de los AINES, los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Este es el grupo más grande y más versátil. Los AINES tienen 4 propiedades fundamentales. Son antiinflamatorios, analgésicos, antipiréticos y anticoagulantes. Todos los AINES comparten el mismo mecanismo central, que inhibe la enzima ciclooxigenasa, la COX, que es la responsable de convertir el ácido araquidónico en prostaglandinas. Cuando se bloquea esta conversión, se reduce la producción de mediadores de fiebre, de dolor y de inflamación. Pero aquí viene algo importante, que distingue a los distintos AINES. Hay distintas isoformas de la COX, más importantemente la COX-1 y la COX-2, aunque hay más. La COX-1 es constitutiva, es decir, siempre está presente. Tiene funciones protectoras porque protege la mucosa gástrica, genera las prostaglandinas que estimulan la producción del moco y participa también en la agregación plaquetaria y en la vasodilatación renal. La COX-2, en cambio, es inducible. Se produce en respuesta a estímulos inflamatorios y es responsable de generar las prostaglandinas que causan la inflamación, la fiebre y el dolor patológico. Entonces acá está la clave. Cuando inhibimos la COX-1, bloqueamos también los mecanismos de protección gástrica, lo que es muy malo y puede causar gastritis y úlceras. Por eso los AINES dan molestias estomacales. También al inhibir la COX-1 plaquetaria se inhibe la producción de tromboxano A2, lo que reduce la agregación plaquetaria y puede causar sangrado. Los AINES a nivel renal inhiben las prostaglandinas vasodilatadoras renales, lo que también provoca una retención de sodio y agua y puede elevar la presión arterial o empeorar la función renal. Entonces, esta clasificación explica la diferencia clínica entre los distintos AINES. La aspirina, el piroxicam, la indometacina son todos inhibidores relativamente selectivos de la COX-1. El ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno son inhibidores no selectivos, o sea que inhiben tanto la COX-1 como la COX-2. El meloxicam y la nimesulida son inhibidores relativamente selectivos de la COX-2 y el celecoxib y el etoricoxib son inhibidores muy selectivos de la COX-2. Grábense que usualmente los que terminan en coxib son los inhibidores selectivos de la COX-2. Los selectivos de la COX-2 se desarrollan precisamente para mantener el efecto antiinflamatorio sin dañar tanto el estómago y funcionan, pero tienen su propio perfil de riesgo cardiovascular que también hay que considerar.
¿Qué efectos farmacológicos y qué reacciones adversas tienen generalmente los AINES? Tienen un efecto antipirético que reduce la temperatura en estados febriles porque disminuyen la síntesis de las prostaglandinas. El efecto antiinflamatorio se da porque cuando inhiben la COX-2 y en distintos grados también la COX-1, reducen la cascada inflamatoria. El efecto analgésico se da especialmente en dolores de intensidad leve a moderada y su acción renal es que retienen el sodio y el agua con reducción de la función renal en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o enfermedad renal preexistente. El más conocido del grupo y el más usado del mundo es el ibuprofeno. Es un inhibidor selectivo de la COX-1 y la COX-2. En adultos pueden haber tabletas de 200, 400, 600 y 800 miligramos. La dosis se recomienda que sea una tableta cada 8 horas. Para los niños existe la presentación de suspensiones de 100 miligramos por 5 mililitros en frascos de 120 mililitros. La dosis se recomienda que sea 8 miligramos por kilogramo al día cada 8 horas. Tenemos en cuenta que en el embarazo el ibuprofeno prolonga e inhibe un parto. Entonces se usa para proteger partos prematuros, pero también causa hipercoagulidad e hiperbilirrubinemia en los neonatos. Las interacciones del ibuprofeno incluye que desplaza los hipoglucemiantes orales y a la warfarina desunión a las proteínas, o sea que aumenta su efecto y el riesgo de sangrado. También disminuye el efecto de diuréticos como la furosemida y de antihipertensivos como las tiazidas, los betabloqueadores y el captopril. Está contraindicado si hay una alergia a AINES, claramente, si hay una úlcera peptídica o si se encuentra sangrado gastrointestinal. El diclofenaco es un inhibidor no selectivo con un perfil muy similar al ibuprofeno. Sus nombres comerciales es el Voltaren, el Dolotren o el Cataflam. En adultos está la presentación de tabletas de 50 y 100 miligramos o de ampollas de 75 miligramos por 3 mililitros. Se recomienda una dosis de una tableta cada 12 horas. Para los niños está la suspensión de 180 miligramos por 100 mililitros en una dosis de 2 miligramos por kilogramo por día cada 8 horas. Pero actualmente ya no se recomienda la suspensión en niños por nefrotoxicidad. Está contraindicado también en la úlcera gástrica o intestinal y en el embarazo. Tiene interacciones con que inhibe los efectos de los diuréticos, aumenta la nefrotoxicidad con ciclosporina y puede causar convulsiones si se usa concomitantemente con quinolonas. El naproxeno es un inhibidor no selectivo. Tiene la ventaja de que tiene una vida media más larga, lo que le permite la dosificación cada 8 a 12 horas. En adultos hay tabletas de 250, de 275, de 500 y de 550 miligramos y se da una tableta cada 8 horas o 12 horas. En niños está la suspensión de 125 miligramos por 5 mililitros en un frasco de 80 mililitros y una dosis de 10 miligramos por kilogramo por día cada 8 o 12 horas. El Peroxicam es un inhibidor relativamente selectivo de la COX-1. Está en una tableta cápsula de 20 miligramos cada 12 horas y está contraindicado también en el embarazo y la lactancia. La nimesulida es un inhibidor relativamente selectivo de la COX-2. Se puede encontrar comercialmente como Mesulid, Scaflam o Nimesulid. En adultos hay tabletas de 100 miligramos para que se den una cada 12 horas y en niños hay una suspensión al 1%, que son 1 gramo cada 100 mililitros en un frasco de 60 mililitros. Se da una dosis de 5 miligramos por kilogramo por día cada 12 horas. Es importante saber que la nimesulida puede causar daño hepático si se toma de forma crónica, entonces no se da para uso prolongado. El etoricoxib es un inhibidor altamente selectivo de la COX-2. Como no toca la COX-1 gástrica, tiene mucho mejor tolerabilidad gástrica que los AINES clásicos y se usa bastante después de las cirugías. Cuando hay un dolor crónico, se da una administración de 60 a 90 miligramos al día y en un dolor agudo se da una administración de 120 miligramos al día. Hay presentaciones de 60, de 90 y de 120 miligramos cada 24 horas. Este etoricoxib puede reducir los efectos de los diuréticos y los inhibidores de la ECA y de la ARA2 y con ciclosporina aumenta el riesgo de nefrotoxicidad. Una nota sobre el embarazo y los AINES es que durante el embarazo el analgésico de primera elección siempre es el paracetamol o el acetaminofén. Las alternativas son ibuprofeno y diclofenaco, pero con reservas. Los AINES deben usarse en dosis bajas por periodos cortos y preferiblemente con vida media corta para así minimizar la acumulación fetal. Y se debe evitar en el tercer trimestre porque puede inducir el cierre prematuro del ductus arterioso y también causar complicaciones graves en el neonato. ¿Cómo elegimos qué AINE usar? Bueno, si tenemos cefalea, dolor, fiebre o estamos en un embarazo, se puede usar el paracetamol, pero también se puede valorar el uso de aspirina o ibuprofeno, pero sabiendo que se deben evitar la aspirina y los otros AINES en el tercer trimestre. Si hay una inflamación en el embarazo, se puede usar el ibuprofeno, la indometacina o el diclofenaco, y se debe evitar los AINES en el tercer trimestre y los COX-2 selectivos. En la lactancia se puede usar el paracetamol, los aspirinas en bajas dosis, el ibuprofeno, el ketorolac y el diclofenaco. Se puede valorar el uso de ketoprofeno, de dipirona, de naproxeno, de sulindac o de piroxicam, pero se debe evitar la indometacina y el ácido metefánico.
En los niños podemos usar el paracetamol y el ibuprofeno siempre y cuando tengas más de 6 meses, y también se puede valorar el uso de dipirona y otros AINES, pero se deben evitar las aspirinas por el riesgo del síndrome de Raynaud, y otros AINES no son indicados. ¿Y qué pasa si alguien es alérgico a los AINES? Bueno, como uso común se suele usar el acetaminofén, pero para los dolores más graves se usan los opioides leves y para la inflamación se recurre a corticoides. Antes de entrar a los opioides, necesitamos hablar de un concepto que organiza cómo se prescriben todos estos medicamentos, que es la escala analgésica de la OMS. La idea es que el manejo del dolor sea progresivo, escalonado, empezando con los fármacos más suaves y subiendo según vemos la intensidad del dolor. El primer escalón es cuando hay un dolor leve, entonces damos acetaminofén, ácido acetilsalicílico o ibuprofeno. El segundo escalón es el dolor moderado, entonces acá ya podemos prescribir ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, nimesulida combinado con ciclodextrina, etoricoxib, meloxicam, decadron, y acá podemos asociarlo con opioides débiles como la codeína, la dihidrocodeína o el tramadol. Y ya cuando hay un dolor severo, este sería el tercer escalón. Podemos dar acetaminofén combinado con fosfato de codeína, Winadaine. Podemos dar acetaminofén combinado con hidrocodono de bidatrato, decadron en ampollas, diclofenaco en ampollas, o los opioides más potentes con ayudantes. Los fármacos coadyuvantes como los antidepresivos, los anticonvulsivantes y los corticoides se pueden usar en cualquier escalón según la causa específica del dolor. Y llegamos ya a la parte que todo les genera curiosidad, y con razón. Los opioides son los analgésicos más potentes que tenemos, y también los más temidos. Vamos a entenderlos. Los opioides no son para cualquier dolor de cabeza, se reservan para dolores de intensidad moderada muy severa, dolores refractarios a otros medicamentos, situaciones donde no es posible usar otros analgésicos, y siempre con una evaluación psicofísica previa, descartando historial adictivo y asegurándose de que el dolor no sea de origen psicológico. Estos son netamente analgésicos, no tienen propiedades antiinflamatorias ni antipiréticas. Entonces, ¿cómo apagan el dolor? Este mecanismo es algo fascinante. Nuestro propio cuerpo produce opioides naturales, que son las endorfinas, las encefalinas y las dinorfinas, que se unen a los receptores opioides que se distribuyen por el sistema nervioso central y periférico. Los receptores principales son los mu, los kappa y los delta. Los fármacos opioides imitan a estos opioides endógenos. Sus receptores son metabotrópicos que se acoplan a proteína GI, lo que significa que su activación inhibe el sistema de señalización intracelular. Normalmente, cuando hay dolor, la neurona presináptica se excita y abre los canales de calcio. Se liberan entonces los neurotransmisores en la sinapsis y la neurona postsináptica recibe la señal, aumenta el AMP cíclico y la PKA, lo que aumenta la excitabilidad eléctrica y se conduce el dolor. Pero cuando hay un opioide presente, el opioide se une al receptor GI o presináptico. Entonces inhibe la apertura de los canales de calcio. La neurona presináptica no libera los neurotransmisores y en la neurona postsináptica el opioide también activa su receptor GIO. Entonces se disminuye el AMP cíclico, disminuye la PKA, se abren los canales de salida de potasio y se hiperpolariza la célula, lo que disminuye la excitabilidad eléctrica y no se puede conducir el dolor. Entonces, en resumen, los opioides inhiben la transmisión sináptica del dolor tanto antes como después de la sinapsis. Estos opioides se pueden clasificar según la actividad en el receptor. Los agonistas puros son los de máxima actividad, que tienen una unión perfecta al receptor. Estos serían la morfina, la meperidina, la metadona, el fentanilo, la codeína o la hidromorfona. Los agonistas parciales pueden activar parcialmente al receptor, como lo hace la buprenorfina. Los antagonistas entonces sirven en algunos receptores para activarlos y en otros los inhiben. Entonces acá tenemos a la nalbufina, a la pentazocina y al butorfanol. Y los antagonistas bloquean el receptor sin activarlo. Se usan para revertir las intoxicaciones por opioides. Estos son la naloxona, la naltrexona y el nalmefeno. También se clasifican por potencia. Los débiles que se utilizan en los segundos escalones son la codeína, el tramadol y la hidrocodona. Los fuertes que se usan para los terceros escalones son la morfina, la petidina, el fentanilo, la hidromorfona, la metadona, la oxicodona y la buprenorfina. El tramadol es el más usado de los opioides débiles. Es un agonista puro no selectivo de los receptores mu, delta y kappa, pero más que todo tiene afinidad por los receptores mu. Además, tiene un mecanismo adicional, que es que inhibe la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, lo que potencia su efecto analgésico. Tiene una presentación en ampolla de 100 miligramos por 2 mililitros y una oral, que son gotas de 50 a 100 mililitros cada 4 a 6 horas, pero que no se deben exceder a 400 miligramos por día. Las ventajas es que tiene una menor depresión respiratoria y menor dependencia que otros opioides. Es equivalente en potencia a la codeína sola, pero es menos potente que la combinación de codeína con acetaminofén. La combinación de tramadol con acetaminofén es más potente que solamente el tramadol solo, y tiene también una menor depresión respiratoria y dependencia. Se dan una dosis de tableta cada 8 horas. La codeína, conocida como Winadaine, es un profármaco.
En el hígado se convierte parcialmente en morfina, que es la que produce el efecto analgésico. Es un opioide débil muy usado cuando se combina con acetaminofén. La winadaine es acetaminofén de 500 miligramos combinado con fosfato de codeína de 8 miligramos, que se usa para dolor moderado. Y la winadaine F es la combinación de acetaminofén de 500 miligramos, pero ahora con codeína a 30 miligramos. Se usa ya para dolor moderado a severo. La dosis es una tableta cada 6 u 8 horas. Importante saber que la codeína potencia los efectos depresivos en el sistema nervioso central, incluyendo el alcohol. Entonces nunca se debe combinar la codeína con alcohol ni con otros depresores del sistema nervioso central. La morfina sería como la reina de los opioides fuertes. Es un agonista puro con mayor afinidad por los receptores mu. Es el estándar de referencia contra el que se comparan todos los demás opioides en términos de potencia. Hay una presentación en vía oral que es morfina de 10 miligramos por 1 mililitro y la dosis es de 10 a 20 miligramos inicialmente, repetidos cada 4 a 6 horas. También se puede dar por vía parenteral, que sería intramuscular intravenosa subcutánea. La dosis usual en adultos en vía intramuscular o subcutánea es 5 a 20 miligramos cada 4 horas según las necesidades, y en vía intravenosa sería 4 a 10 miligramos diluidos en 4 a 5 mililitros de agua estéril para la inyección y se administrarían lentamente. Para dolor crónico severo, por ejemplo el oncológico, la morfina es la que más se usa para el tratamiento. Veamos qué efectos adversos tienen los opioides, incluyéndolos todos. Esto es importante que lo sepan porque los opioides tienen un perfil de efectos adversos muy característicos. Causan depresión respiratoria, que es lo más peligroso en sobredosis, un deterioro de las funciones cognitivas, farmacodependencia, estreñimiento porque reduce la motilidad y la secreción gastrointestinal, y entonces esto lo vemos muy frecuentemente en pacientes de uso crónico, causa retención urinaria, tiene un efecto vascular de hipotensión por vasodilatación y deprime el sistema inmune. Si se usa indebidamente o en usos prolongados, sube la tolerancia, entonces necesitamos más dosis para alcanzar el mismo efecto, sube la dependencia, hay riesgo de adicción y riesgo de sobredosis. Los opioides son ideales para usarlos a corto plazo o en contextos controlados, como un dolor postquirúrgico o un dolor oncológico, pero ya en uso prolongado, sin supervisión médica especialmente, ya es una puerta abierta para la dependencia. La heroína, para los que se lo preguntan, es un opioide de altísima adicción precisamente por esto. Y eso es toda la clase, chicos. Recorrimos todo el camino desde lo más básico, o sea que es un analgésico y cómo se diferencia de la analgesia, hasta llegar a los mecanismos moleculares de los opioides. No es poca cosa. Para cerrar, el mensaje que quiero que se lleven es que no existe ningún analgésico perfecto para todo el mundo ni para toda situación. Vimos que el acetaminofén puede ser maravilloso, pero tiene un límite hepático. Vimos que los AINES son poderosos, pero hay que pagar su precio gástrico y renal. Y los opioides son muy potentes, pero exigen mucho respeto y mucha supervisión. Si el video les fue útil, ya saben qué pueden hacer, me pueden dejar un mensaje en los comentarios, pueden compartir este video, pueden darle like y espero que sigan estudiando mucho y que nos veamos en el siguiente video. Hasta luego.